Buenas tardes a todos, o días, según se llame. Tenemos hoy la última sesión del año natural, no del cuatrimestre. La siguiente sesión del ciclo será el 17 de enero, que con ella sí que acabaremos el cuatrimestre y vendrán aquí UAC Arquitectura desde Granada. Hoy tenemos la intervención de Javier Bernalte, del equipo Bernalte León, de Castilla-La Mancha, cuya intervención la tenemos gracias al apoyo de Hispalit, como veis ahí. Entonces yo voy a presentar mínimamente a Javier y al estudio, y posteriormente Javier Tejido, profesor de proyectos de esta escuela, os comentará las actividades que Hispalit tiene para vosotros, que no voy a relatarlas yo, las va a relatar Javier, pero son bastante interesantes y llevan ya varios años con ellas. Muy brevemente, Javier lo hemos etiquetado como un arquitecto experimentado, porque realmente lleva 30 años de profesión, que eso ya es todo un mundo hoy día. Brevemente su currículum, fundamentalmente diré la parte que tiene que ver con la docencia. Él es doctor arquitecto, es titulado por la Escuela de Arquitectura de Madrid en el 88, hace 30 años, premio extraordinario de tesis doctoral, y ha seguido digamos un road movie por varias escuelas de España, ¿no? Distintas actividades que aparecen todas en su currículum. Fue profesor de construcción en Madrid durante 2 años, de proyectos también en Madrid, en la Universidad Politécnica durante 5 años, también profesor en Barcelona, en la UIC durante 4 años, y actualmente da clase en la escuela pública más pequeña de este país, que es la Escuela de Toledo. Una escuela muy pequeñita, de 250 alumnos aproximadamente, muy especializada y que, digamos, a la sombra de la Escuela de Madrid, abarca un territorio que podría ser, como él decía, como cualquier país de Europa, un territorio que es el de Castilla-La Mancha, el segundo territorio mayor después de Andalucía en extensión. Es decir, una escuela pequeñita, relativamente reciente, muy joven, pero que está haciendo las cosas creo que suficientemente bien. ¿De acuerdo? Su obra es extensísima, como corresponde a 30 años de profesión. Él os va a contar 4 proyectitos pequeños. Dice que es el momento de hablar de cosas pequeñas. Y bueno, reconocimientos a su obra hay varios. Destacaré premios en la Bienal de Arquitectura Española, selección en la muestra JAE, Jóvenes Arquitectos Españoles, y otro tipo de reconocimientos amplios en el ámbito nacional e internacional. Os dejo con Javier Tejido, que os cuente las actividades de la cátedra. Gracias, Javier, por venir. Buenos días. Yo voy a hacer de telonero de Javier con todo el honor y os voy a contar, voy a intentar que sean 5 minutos, mientras que van llegando algunos otros compañeros, las actividades del foro Hispalit. Hispalit es la asociación española de fabricantes de ladrillos, tejas, materiales cerámicos para la construcción. Este consorcio, perdón, el consorcio creó hace muy poco tiempo algo que se llama el Foro Universitario Hispalit y le propone a las escuelas de arquitectura española una serie de actividades intentando fomentar el conocimiento del material cerámico entre los estudiantes de arquitectura. Esas actividades, luego repartiré unos proyectos para que lo tengáis, son todas esas que veis ahí a la izquierda: concurso de proyectos, premio, trabajo fin de máster y trabajo fin de grado, lecciones aprendidas, dentro de las cuales también se puede entender que se enmarca esta intervención de Javier Bernalte, conferencias técnicas sobre materiales cerámicos que actúan a demanda de las distintas escuelas, y posibilidad de visitar fábricas, que es otra actividad que el consorcio permite realizar. Como actividad que a vosotros como alumnos os puedan resultar muy apetecible o muy interesante, yo destacaría 2.
y son en las que me voy a centrar básicamente. El concurso de proyectos, que es un concurso anual que tiene un tema que se enuncia, que lo podéis ver en la web. Este año es un centro de interpretación en Tarifa y hay dos modalidades de participar. Una es local, por cada escuela, y otra es nacional. O sea, podéis enviar vuestra propuesta o bien al certamen local o al nacional. Quien gana el certamen local y los finalistas participan automáticamente en el certamen nacional. Hay una serie de premios y yo creo que es una experiencia que puede resultar muy interesante. Solamente se pone como condición que el alumno esté matriculado en un curso superior a tercero. Y está también el premio al trabajo fin de máster y fin de grado, que lo que tiene de positivo es que cualquier fin de máster que se realice con ladrillo caravista se puede presentar. No es un concurso que se enuncie en una determinada localización, sino que cualquier persona que esté trabajando en su fin de carrera con material cerámico en las envolventes, pues puede participar. Y también aquellas personas que en el trabajo fin de grado, en esa investigación con la que se culmina el grado en fundamento, pues si está centrado en un tema de material cerámico, bien desde una investigación historiográfica, tecnológica, etcétera, pues también puede participar. El ciclo de lecciones aprendidas, del que nosotros vamos a disfrutar ahora, y finalmente la posibilidad, como decía antes, de tener visitas a fábricas y la posibilidad de disponer de conferencias a demanda por parte de los centros en cuestiones técnicas. Os dejo aquí la web del foro para que podáis tomar nota y visitarla. Hay algo muy interesante que podéis ver en la web, que es los trabajos premiados de ediciones anteriores. Os da una visión muy clara y muy directa de qué han conseguido otros compañeros en los años que lleva funcionando el foro. Nada más. Pues yo por mi parte he terminado. Voy a prepararle a Javier su documento. Y os dejo con Javier. Muchas gracias. Bueno, gracias por estar aquí. Lo primero, a la Escuela de Sevilla, al Foro Cerámico, por invitarme y bueno, voy a intentar contaros cosas pequeñas. Creo que vivimos en un mundo donde todo es grande, todo es global, todos aspiramos a eso, a hacer grandes proyectos, grandes historias, grandes metas. Y en un foro de estudiantes y en un momento como el que estamos, de crisis, me gustaría reivindicar otra velocidad del mundo. Vamos demasiado deprisa. Casi la velocidad de esa bicicleta que se está asomando ahí. Una velocidad un poco más lenta. Vivimos en un mundo donde no nos damos cuenta casi de lo que hacemos, deshacernos tecnológicos, de imágenes que pasan por nuestra cabeza al instante y que nos sobresaturan, donde no hay capacidad ni siquiera para la reflexión, yo diría que ni para la memoria. Nosotros somos un estudio muy pequeño y siempre lo hemos sido. Pequeño. Un taller de arquitectura, de los que ya casi no quedan en ningún sitio, frente a los grandes estudios, los project managers, los arquitectos trabajando para otros. Me acuerdo ahora de Loos, hace 100 años, cuando hablaba a sus jóvenes arquitectos y decía, ¿qué será de nuestros jóvenes arquitectos? Tendrán que trabajar en los estudios de Hoffman y tal. Loos trabajaba de otra manera. Creo que a mí me gusta reivindicar esto porque es lo que somos. El pequeño taller, el taller con oficio, el fuego lento, donde hay pausa y reflexión de esa bicicleta que transita tan despacio. La contención tecnológica, hay demasiado exacerbo, la contención. Hay que poder hacerlo, pero a veces hay que saber que no hay que hacerlo. Porque antes de muchas cosas está la humanidad.
Y no sé, me gustaría reivindicar lo local. Fijaos lo que voy a decir, qué barbaridad, ¿no? Frente a lo global. Porque creo que a lo global podemos aspirar desde lo local. A lo global podemos llegar desde tal. Y los mejores caldos del movimiento moderno y de la cultura moderna se produjeron en aquellas latitudes donde los arquitectos miraron al lugar, al sitio, a las circunstancias, a los materiales culturales, físicos, sociológicos, propios del lugar. Siendo modernos, allí se dieron las mejores versiones del movimiento moderno desde mi punto de vista. No sé, me gustaría reivindicar de alguna manera ese fuego un poco más lento que todavía queda en muchos sitios de esa España vacía. Andalucía también tiene zonas así. La Mancha, que es una isla en el centro de nuestra península, nos permite ese retiro de alguna manera y la conexión también a la ciudad. Sin la ciudad no seríamos nada. Creo que en esa distancia encontramos muchas cosas y sobre todo poder tener una mirada atenta a cosas que pasan ante nuestros ojos y que nunca estamos siendo capaces de ver. La no arquitectura, esa armonía que había en la naturaleza, entre la naturaleza y el artificio, entre las cosas que el hombre hacía casi sin darse cuenta, fruto de la herencia cultivada y trasvasada y trasvasada y trasvasada a lo largo del tiempo. Rompimos esa línea. En los albores del 20 nos instalamos en una línea de futurismo, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, con orejeras hacia adelante, vamos hacia adelante. Pero para ir hacia adelante también a veces hay que mirar o por lo menos tener memoria. Creo que estamos en un momento en el que la memoria la hemos perdido a muchos niveles. Y esa ausencia de memoria nos hace perder la capacidad de ver muchas cosas. En nuestra región todas las casas, en La Mancha todo eran patios. Yo siempre he dicho que voy a seguir ya toda mi vida haciendo patios. Patios contemporáneos, patios de hoy, patios de siempre. Pero patios, porque en la ciudad nos prohíbe ya hacer patios. La cultura moderna nos prohíbe hacer un patio. Fijaos que las mejores versiones incluso de muchos arquitectos modernos, incluso nórdicos, fueron patios para sí, incluso en latitudes, ¿no?, que no les correspondían. ¿Qué tendrá el patio? ¿Qué tendrá el patio? Esa cosa que no sirve para nada y que sin embargo sirve para tanto. Ese espacio mediador muchas veces entre la calle que veis allí y la casa, y las habitaciones de la casa. ¿Qué os voy a contar si estoy en Sevilla? Que no sepáis. Pero hemos perdido el patio como origen de la ciudad, de esas agregaciones aditivas que eran pequeñas casas, y hemos perdido la calle en nuestros pueblos. Las ciudades ya no tienen calles. Esos dos tropos, o esas dos situaciones antagónicas, pero que se necesitan. El uno para con los míos, el otro para con los otros. La calle como lugar de juego, de celebración, de conmemoración, de fiesta. El patio como refugio íntimo, para estar con los míos, allí dentro. Ya no existen ni calles ni patios en nuestras ciudades. Y La Mancha siempre fue así. Y yo recuerdo las calles de mi pueblo, de Valdepeñas, las calles de los pueblos de La Mancha, recuerdo las casas de mis abuelos. Y tengo esa memoria casi atávica, recuerdos, no sé por qué, de cosas de siempre, que se trasvasan en la historia, que se trasvasan en el tiempo. Porque es una memoria no histórica, sino distraída. Yo creo que para proyectar, y hablo de nosotros, la memoria distraída es nuestro mayor aliado. Se cruzan cosas de la historia, de Roma, de Grecia, de no sé qué, cosas de la cultura popular, cosas incluso del mundo del arte contemporáneo. Es una situación como muy transversal y muy distraída, porque casi las cosas no tienen ni nombre, son sensaciones que se cruzan. Hemos perdido las sustancias y me gusta este cuadro de Paul Klee, me parece precioso, Historia de G. Paul Klee, en 1927, mismo año de la Weissenhof de Stuttgart, les decía a sus compañeros a través de este manifiesto, dibujado de un pueblecito en el que estuvo en Túnez, fijaos, muchachos, os estáis perdiendo muchas sustancias de la vida de relación, de esos feudos armónicos que eran los pueblos, de esos lugares llenos de armonía y de sustancias complejas. Cuidado muchachos, estáis simplificando demasiado, le dijo Klee con este manifiesto a sus compañeros modernos. Ahí estaban Mies, estaba Gropius, estaba Hugo Haring, había mucha gente. Klee, compañero de muchos de ellos en la Bauhaus. Estáis simplificando demasiado, les dijo a los arquitectos modernos.
Ese pueblo, recuerdo de una visita que hizo a Túnez, demuestra esa complejidad intrínseca casi de la cultura popular. Es la historia maravillosa de un pueblo vivo, vivo ayer y posiblemente vivo hoy, si hubiéramos sabido interpretar sus sustancias, ¿no? No es... ¿Qué pasa aquí? ¿Que no pasa esto? A esperar una hora, Vale. El título no aparecía, casi no me dio tiempo ni a ponerlo en la rueda de la bicicleta, pero el título de esta charla iba a ser algo así como materiales del sitio. Y no me refiero a la materia que estáis viendo ahí, sino a los materiales a todos los niveles de ese sitio. Casi me traiciona el subconsciente al hablar de sitio, porque sitio es ese lugar donde se va a desarrollar la arquitectura. Ese lugar ocupado por cosas que ya existen, donde hay vacíos por ocupar. Me está traicionando sitio, siempre lo digo, hablo de sitio. El otro día lo miraba en radio y decía, es que sitio también habla de cercar, de sitiar. También a lo mejor el subconsciente me está llevando a esos patios, esas historias que rondan en mi cabeza siempre. Pero son materiales culturales, físicos, tangibles e intangibles a los que me refiero. Materiales de ayer, materiales de hoy, materiales de mañana, ¿por qué no? Materiales de siempre. Materiales que yo creo que están ahí esperándonos para que les demos otra oportunidad, para que reverberen en modo contemporáneo hoy. Y que la arquitectura de hoy encuentre ahí en esos materiales culturales y físicos, intangibles o tangibles, encuentre refugio sin molestar a nadie. Porque yo creo que también molestamos demasiado muchas veces los arquitectos. Y utilizando, ya en clave más prosaica, como veis en esa imagen, la materia de siempre, los materiales del lugar, que no es la arquitectura sino tierra construida, un trozo de tierra construida para albergar aire, humanizado, para la vida, como queráis llamarlo. Utilizando la materia de siempre, que no es la arquitectura sino tierra en todas sus acepciones, tierra conglomerada, a veces en tapiales en La Mancha, tierra restregada, tierra cocida, como la cerámica, tierra aglomerada con piedras y a veces hasta vestida de fiesta cuando se luce con cal, cuando se reviste de cal. Materiales que también hemos perdido como el tiempo. El tiempo es el mejor material que tiene la arquitectura. Y parece que la arquitectura contemporánea no quiere envejecer. El tiempo es la pátina que hace que todos los materiales, cuando son de siempre, piedra, cerámica, ladrillo, madera, incluso acero, envejezcan bien juntos, porque los hace ser todos uno. Los hace ser todos uno. Y parece que hay excesiva retórica contemporánea a no querer envejecer, incluso a renunciar a la gravedad material de la arquitectura. Todos estos materiales de los que estoy hablando tienen peso, gravedad. Yo diría que hasta sombra. Esas perversiones también ciertamente retóricas, en tanto que la arquitectura hoy en día tiene que ser efímera, se dice muchas veces, tiene que durar solo un tiempo. Pues no sé, yo no me las creo. Creo que la arquitectura no se puede desposeer de su sombra. En este manifiesto de Klee, también, años 27-28, Templo de la Nostalgia venía a decir, la arquitectura, por mucho que quiera levantarse, elevarse, irse al cielo, jamás se podrá desprender de su gravedad. Y la gravedad de los materiales de siempre está contestada hoy. Está siendo como denostada. Esto es rancio, esto es de ayer, esto tal, esto no. Estamos en otra materialidad. Bueno, que también es posible, pero conciliable con la otra. La modernidad de la arquitectura, las claves contemporáneas de la arquitectura no se miden en términos de materialidad. Se miden en otros términos. La arquitectura siempre utilizó estos materiales. Estamos en una era de la cerámica. Fijaos en Roma hace 2000 años. Utilizó el ladrillo, pero para hacer hormigón. Utilizó el ladrillo como camisa de la toba de la Toscana para hacer hormigón. Y hace 5000 años, 6000 años, en Ur se construían esos zigurats fantásticos con ladrillos, a veces hasta con piedra. Hasta Mies, el arquitecto que yo creo que mejor refleja ese espíritu de una época
de utilizar el hierro y el vidrio para construir esas mesas poéticas, esos templos casi sin gravedad. Se sintió deudor de esa materia en su primera etapa. Monumento a Rosa Luxemburgo. De esa masividad de los materiales. Y sintió que, porque él era cantero en sus orígenes, que le debía mucho. Lo que pasa es que, claro, estos materiales esclavizan también, exigen mucha disciplina. Recuerdo que Mies, que no hablaba mucho, en uno de sus pocos discursos en el IT de Chicago, como director, le decía a sus alumnos, hablando de la disciplina, algo así como: fijaos en esta pequeña forma del ladrillo, fijaos, pequeña forma del ladrillo, qué dócil, qué amable, qué bella es, qué lógica impone en sus uniones, qué disciplina impone, qué suerte de aparejos permite. Elogiaba un material que ha estado presente siempre. ¿Qué disciplina impone?, decía. Es verdad, porque seguro la casa de ladrillo, aquella tan fantástica que tiene, no la construyó porque la disciplina que le imponía le obligaba a situaciones muy complejas, en las esquinas. El ladrillo fue un material que enamoró a todo el mundo. Alto se sintió tan enamorado, cuando hizo aquel viaje al sur de España y norte de África, que lo replicó muchas cosas que había visto en aquella casita experimental en Murasalo, una casa para sí, jugando con los aparejos frente a la luz, con las vibraciones, también experimentando en cuanto a la durabilidad, con esa suerte de juego de llagas, aparejos, historias. Pero cuando hizo aquello, y después de hacerlo, siguió con su etapa tranquila, donde a veces el ladrillo se vestía con cales y donde no jugaba tanto. Yo diría, cuidado con la retórica también, en los juegos, con los aparejos, en tantos juegos florales, en tantas historias. La arquitectura, estamos en Sevilla, al natural, sin tanto artificio, es distinta. Yo creo que el ladrillo puede estar y no verse. El ladrillo puede estar detrás, porque la arquitectura siempre fue de cerámica, en muchos casos. Y en Pompeya las casas eran de ladrillo, pero el ladrillo no se veía. Estaba detrás de los murales fantásticos, estaba detrás. Pero bueno, creo que hay excesivo juego y excesivo enamoramiento con la retórica compositiva, floral, de los aparejos, de las historias y tal. Estamos en ese momento de enamoramiento que a Alto le duró una casa y a muchos les dura más. Entonces yo creo que hay ahí una historia también. Por supuesto que estamos en una escuela que desde mi punto de vista me gustaría recalcar. Este es el lugar de La Mancha, fijaos, ahí es donde estamos. Nosotros vivimos ahí intencionadamente, aislados. Ya he dicho que aislados entre comillas, con el contacto permanente con Madrid, con Sevilla, con las escuelas, tenemos el AVE, pero ahí, como La Mancha es ese desierto de arena, de tierra y piedras en el centro de la península, con un diámetro de 40 kilómetros, bordeado por unos montes arriba, los montes de Toledo, otros abajo, la sierra. Es un lugar insólito, absolutamente insólito, porque es una cubeta sedimentaria del Plioceno que se rellenó de tierra, de piedras, hasta llegar, fijaos como veis aquí, a convertirse en una roca bajo la tierra, una roca sedimentaria, calcificada a la tierra con la cal del agua, de ese mar que hubo hace mucho tiempo allí. Cuando el arado del agricultor rompe esas piedras que emergen como esta de aquí, empiezan a aparecer esos pedregales fantásticos donde se da un vino espectacular, porque la viña y la piedra se llevan muy bien, refugian, guardan el agua, las pámpanas y no las parras, esas historias, las pámpanas. Es el lugar donde estamos, es el lugar donde hay unos materiales físicos, visibles, tangibles, de horizontes infinitos, donde la tierra y el cielo casi se dan la mano en el fondo, y que esta pintura de López Torres, el tío de Antonito López García, uno de los pintores neorrealistas más potentes que tenemos en el mundo actualmente, nacido en Tomelloso, en el centro de la Mancha,
Pues Antonio López Torres, su tío, pintor que no conoce nadie, pero que fue capaz, fijaos lo que voy a decir, de amansar a Fernando Higueras, porque el museo que tiene en Tomelloso lo hizo Fernando Higueras, y ahí Fernando Higueras, con todo su genio creativo, que todos conocéis como arquitecto, si no, se amansó, se templó. Con Antonio López hizo un museo manchego. Pues este Antonio López Torres le enseñaba a su sobrino, Antonito López García, y lo recuerda, a pintar. Pero a pintar no, a colocar los materiales, a mirar los materiales del sitio y convertirlos en pintura. A mirar, a atender al sitio, al lugar, a sus materiales y convertirlos en lienzo pictórico. Y Antonio López García recuerda, mi tío me llevaba a pintar los domingos. Y me decía, mira Antonito, en esta paleta coloca el blanco aquí. El blanco es la luz, es la cal de aquellas construcciones. Después el amarillo de la mies. Después el ocre, de los ocres, de la caliza, de la piedra que empieza a aparecer aquí. Luego los rojos de las arcillas. Después los verdes de las uvas, de las parras, de las vides y de los trigales, cuando estamos en primavera. Finalmente los violetas del fondo, de los montes bajos, del monte bajo, de la lavanda, del romero, de todas esas plantas. Y por último, el azul plumbeo del cielo. Y dice Antonio, eso se me quedó grabado, Antonio López García. Sigo pintando con esos materiales del sitio. Toda mi obra pictórica está hecha con esos materiales. Quiero decir con esto que la influencia del lugar, del sitio, con todas sus sustancias, es vital para nosotros. Esa es la Mancha, con esos horizontes absolutamente infinitos, fantásticos, donde, como decía antes, la tierra y el cielo casi se dan la mano en aquellos montes del fondo. Pero es un lugar duro, es un lugar durísimo, con un clima extremo. Dice, el clima se está temperando, en la Mancha no. Los inviernos son muy fríos, muy duros. Los veranos, insufribles si no estás a la sombra. Eso curte las gentes, curte la cultura popular, las historias, curte las circunstancias. Es un mundo de escasez, de mucha escasez, de escasez suprema. Siempre hay escasez. También es un mundo de gran honestidad en sus gentes. Esas condiciones socioculturales hacen que estemos ahí. Y aunque La Mancha parezca un lienzo pictórico, artista, nosotros no somos artistas, los arquitectos. Hay una retórica, no somos artistas, nuestro lienzo no está como el de Marroco, vacío, para que hagamos lo que nos dé la gana. No está vacío. Marroco es un pintor fantástico que podía ser La Mancha, esa línea que estamos viendo en esos horizontes. Nuestro lienzo está escrito por el tiempo, por la naturaleza, por las historias. La ciudad siempre se curtió así. Fijaos en Olinto, a las faldas de Micala, los caminos que vienen de allí, protegido del viento, de los vientos dominantes, enfocando todas las casas al sol, en una actitud casi socrática. El mejor urbanista que hubo en la historia de la humanidad fue Sócrates, que le dijo a todo el mundo, señores, mirad al sol, y así no haremos más campañas expoliadoras de bosques en nuestro entorno próximo. Y todas las casas griegas tenían un cuerpo bajito adelante, otro atrás, más alto, se alineaban. La ciudad está hecha a fuego lento por el tiempo. Y la calle, antes de ser calle, fue camino. Y respondió a veredas históricas, a situaciones y a rutas de transhumancia, y a cañadas reales, y a cañadas romanas, y a vías romanas, o a lo que hubiera allí. Tenía memoria. Y por eso era tan bella. Este es un pueblo de La Mancha en el que voy a contar una casita donde ya no queda nada de esto. La ciudad tenía memoria. Y se había entendido que no podía destruir todo lo que se había encontrado. Como nosotros tampoco podemos entrar como artistas en un lienzo en blanco. Porque como arquitectos vamos a ocupar lugares en un lienzo construido por otros. Y tenemos que acomodar lo nuestro a esos lugares. Si hubiéramos tenido ese fuego lento, la urgencia del 20 nos ha matado, es verdad. Hemos asumido momentos, dos grandes guerras mundiales, recolonización, es decir, éxodos del campo a la ciudad. Hemos tenido que responder con mucha urgencia, demasiada urgencia. Pero los restos de esta urgencia son estos. Y todas las ciudades están así, malas caricaturas
de esa ciudad jardín americana absurda que no nos compete a nosotros en nada en cuanto a nuestra mediterraneidad, donde las casas se miran unas a otras casi en modo luterano, con un patinillo adelante, otro atrás, renunciando a la calle, a los flancos, y envolviendo para sí el entorno del patio. ¿Qué necesidad tenemos de estar viendo al vecino todos los días atrás? ¿No es esta la ciudad que nos estamos construyendo todos? Y en cambio no resistamos, seguimos haciéndolo sin rechistar. Eso es lo que más me preocupa, la falta de reflexión y rebeldía actual que tenemos, porque yo creo que desde lo pequeño se pueden hacer grandes cosas, se pueden cambiar las cosas. Ya no tenemos calles, tenemos carreteras, ya no tenemos plazas, ¿no? Tenemos centros comerciales, estamos llenos de no lugares. Os aconsejo que leáis a Maraullé, con esas historias tan bonitas, ¿no? No lugares en todas partes. La ciudad es igual aquí, allí, allí. Los edificios son siempre iguales. No responden a nada. Creo que hemos perdido la memoria de esas calles, de esos patios. Y uno de esos patios es el primer ejercicio que os quiero contar. Fijaos, son pequeños proyectos. Este es el primero, este es uno de los primeros. Una casa hace 20 años, 20 y tantos años. Son proyectos que tienen ya mucho tiempo. Más de 10 años, casi todos. Pequeñas cositas. Ya nos hubiera gustado a nosotros encontrarnos con esa casa que vemos aquí, en ese pueblo que veíamos antes, Miguel Turra, ahí, entre estas casas. Pero cuando llegamos ya estaban demolidas todas. En cambio decidimos refrendar lo que creíamos que había que hacer. Con una casa patio de hoy, pero de toda la vida. Es esta. La casa responde en silencio a una calle. Se alinea a la calle. La casa al lado ya tiene un retranqueo, otra tendrá otro. Se permiten esas historias. Y lo que es más imbécil, se permiten y se contemplan historias como fondos máximos edificables. Esto que veis aquí. Pero por Dios, qué absurdo en trazados urbanos, en ciudades como las que hemos visto llenas de sustancias, imponer esas trazas del fondo máximo edificable. Usted podrá construir en esta parcela los 20 primeros metros, esta es nuestra parcela, hasta aquí. El resto lo tiene que dejar libre, como un patio para mirar al vecino, a la parte de atrás del vecino, como decían. Os puedo decir que el 99% de las normativas de nuestros pueblos, y hacer la prueba vosotros también en Sevilla, contempla estas absurdas normativas importadas de tramas de ensanche de ciudades, de historias, con una falta absoluta de reflexión sobre dónde y cómo estamos. Qué absurdo era eso, cuando la arquitectura popular siempre ha tenido grano menudo y ha podido construir en el fondo 1 o 2 patios, el patio y el corral, los cobertizos. Decidimos rebelarnos. Sufrimos un expediente sancionador, urbanístico, una historia, tal, un desencuentro con el cliente. Imaginaos lo que puede pasar cuando te rebelas. Pero al final conseguimos cambiar la normativa del pueblo. Gracias a Dios, porque si no nos hubieran matado y estaríamos el primero cliente. Y bueno, esa fue la historia. Hicimos una casa tensando 2 piezas, una adelante y otra atrás. Una pieza de convivencia aquí y una más estática, de retiro, tal. Teniendo que atravesar siempre el patio. Una más compleja que recordaba y refrendaba cosas como esos espacios mediadores, el zaguán en la historia, la puerta, la casa ahí, un sótano, una historia, y arriba una guardilla, no sabemos qué iba a ser. Las casas con sótano y guardilla, con sótano y tal, como diría clave bachelariana, siempre recuerdan muchas cosas, ¿no? Muchas casas. Y una casa cerrada a la calle, muy cerrada, con una celosía permeable al aire, para que respirara ese zaguán, y abriendo luego la puerta al segundo término de la casa, entre el patio y la calle hubiera esas corrientes que siempre hay. Y muy abierta en esa pieza
al fondo de los dormitorios, para vivir de ese refugio íntimo que iba a ser el patio. Una casa como con dos caras, obligando siempre a transitar con una galería semi-encajada, pervertida, perversa ahí, a transitar de una a otra, de esos espacios de convivencia, esos espacios de intimidad, atravesando el patio, cruzando el patio, para sentir siempre el ritmo circadiano de los días, el sol, el aire, las estaciones. Claro, esto nos costó historias, pero bueno, y ahí la planta luego si queréis la veis y tal, pero aquí hay un mundo de complejidad, intrincado, laberíntico. Fijaos, entramos aquí, subimos una escalerita, esto es un espacio continuo, unas zonas de estar entre la cocina y tal, un porche que los aúna, que los convierte casi en un espacio único en su unión con el patio, en su encuentro con el patio. Una escalera intrincada hacia abajo, es decir, esa suerte laberíntica de la casa entendida casi como una ciudad compleja, de recorridos diversos, y allí un mundo estático, de unos planos, un espacio grande, dos espacios menores, y ya está. Un espacio para el retiro, para la intimidad, para una casa como con dos facetas muy diferentes, con dos mundos muy diferentes, construida toda con ladrillo. Construida toda con ladrillo. Con muros de carga de ladrillo. Gruesos dentro, más delgados al exterior, para aprovechar la capacidad, vamos a decir, térmica de ese material, para sentir su calor, su inercia, su fuerza, aunque no se ve. Eso es algo que os quiero decir también en este tema. No sé por qué tenemos que exponer tanto también el ladrillo. El ladrillo es un material fantástico, incluso cuando no se ve, para construir casas baratas, para construir casas honestas, para construir casas normales. Está lucido, revestido con tierra del lugar, que no se viste de fiesta con cal, porque quiere que su material sea de tiempo. Y la celosía, que es una simple chapa perforada, de acero, de cierto espesor y protegido frente al tiempo, se mantiene porque es un acero potente, mantiene tal, sus propiedades y tal, y está cada día mejor. Permite alentar el aire y el ritmo de la calle en el zaguán, en ese espacio que es mediador entre la calle y el patio está allí, y que permite que los coches, los carruajes convivan con las personas. Los carros y las personas siempre convivieron en esos espacios intermedios. Y que abriendo la puerta de la casa, que está allá arriba, la casa se ventile con esa protección del portón. Esas historias, esos zaguanes, el patio, la bodega, la memoria de esos lugares siempre está presente en la imaginación de uno. Y lo que se retoman en esta casa pues son sensaciones de aquello, casi vivido, sentido, experimentado. Esta es la parte de abajo y aquella es la luz que se infiltra a través del inicio de la galería. Allí está la galería que cruza. El espacio intermedio es tan intrincado que casi lo podía tomar para sí Escher, ¿no? Una escalera que sube a la casa, la otra que sube a la parte de arriba, desde tal, pero todo tiene una justificación y una lógica natural. Y podemos mediar entre el zaguán con una celosía, como vemos aquí, y en los lugares estanciales de madera que ranuramos y abrimos casi como un diafragma, corriendo esa puerta de madera y permitiendo que ese lugar se quede más protegido, más atemperado. La materialidad de toda la casa, de toda la envolvente de ladrillo, son tierras y yesos, sin pintura, ranurados, raspados unos, ranurados otros, para que de esa tactilidad visible mejoren las condiciones casi de confort, ¿no? De estar,
sentirse dentro de un espacio con mejor sonoridad. Y esa es la casa, en fin, un patio. Al fondo los dormitorios, esa galería que cruza, un árbol que ya ha crecido y que es el toldo natural de ese espacio. Unas celosías discrecionalmente controlables para mitigar y permitir la privacidad y la ventilación de aquellos fondos, de aquellos lugares para intimidad. Y una galería convertida en biblioteca en su parte baja. A través de la unión, del encuentro, de esas historias, de esos volúmenes, el de allí, la galería, el otro, pues se producen las ventilaciones, las ventanas de las partes traseras, de los baños. Una casa que, bueno, es de nuestro tiempo, pero también podría ser de cualquier otro, ¿no? El siguiente proyecto que os voy a contar es este. Bueno, he puesto esta imagen de la mancha en color, la arcilla con la piedra, porque podría estar enclavado en cualquiera de esas laderas que vemos allí. Una ladera arcillosa, encallado a medio camino, a media ladera, perdón. Nos encargan un pequeño refugio, también hacía bastante tiempo, con muy pocos medios. No estaba el euro todavía. 10 millones de pesetas. Un refugio de fin de semana, 60.000 euros. Para una joven familia con una hija. Refugio estacional, estival, invernal. Un refugio allí con un remanso para el agua, para estar, disfrutar de las vistas de aquellas estribaciones de los montes de Toledo que se ven ahí al fondo. Ahí abajo ya había otros que habían decidido situarse también, en esa ladera. Os puedo decir que en aquel momento, mucho más jóvenes que ahora, sentíamos la necesidad de hacer cosas. Era un encargo precioso. Y nuestros anhelos por hacer arquitectura se vieron atemperados cada vez que chocábamos con la cruda realidad. Lo que queríamos no se podía hacer. Nos sobrepasaba. Nos tuvimos que chocar de bruces con la tierra. Casi hacer así y mancharnos los dedos, ¿no? De arcilla. El albañil, el constructor, que estaba allí con la propiedad esperándonos y no llegábamos nunca con el proyecto, ya nos dijo, joder, por favor, ¿pero por qué no lo hacéis de ladrillo? ¿Por qué no lo hacéis de teja? ¿Por qué no lo hacéis con...? Y nos abrió la luz. Eso es lo que había allí. Una arcilla ferruginosa, es decir, con hierro, muy roja, muy fuerte, muy potente. Ahí encontraron templanza todos nuestros anhelos. Y ya en una servilleta, en una historia, esto no sé, esto es un dibujo, pero decidimos hacer casi eso. Es decir, era un refugio que tenía que estar muy protegido, pero también abierto. Por esa actitud contemporánea que tiene el hombre de hoy de contemplar la naturaleza, de ver lo que otros cultivan, de entender el campo arado como su propio jardín, cuando el que lo cultiva no quiere ni verlo. Pasa como con los pescadores, que se van lejos del mar, porque no quieren ver el mar. El hombre contemporáneo lo que quiere es ver lo que otros cultivan y convertirlo en su paraíso, su jardín. Desde esa visión contemplativa muy contemporánea que hay que entender. No tiene nada que ver esto con la casilla de campo, con 2 ventanas. Pero hicimos eso, dijimos, bueno, pues ya está, con cerámica, un muro, vamos a encallarlo a media ladera y a mirar el paisaje. También a protegernos de él. La orientación es noroeste, o sea, ya lo veréis, es un refugio, no se ve nada aquí, pero da igual, porque es tan esencial que no pasa nada porque no se vea. Es un muro gordo que da la vuelta aquí, y aquí en este engrosamiento del muro, no se ve nada, están los accesorios. Este es un espacio totalmente accesorio. Aquí hay un hogar, una cocina, un aseo, un armario. Es un espacio servidor accesorio grueso que protege del noreste. Y el refugio se abre
al suroeste por aquí, prolongando la cubierta lo necesario para protegerse del sol. Luego es un refugio que podía estar recordando los refugios raperos antiguamente en toda esta parte, pero que aquí se prolonga, se proyecta y se abre. Un pavimento cerámico, una cubierta cerámica, todo es cerámico. 2 vigas de apeo, vamos a decir, que se proyectan en ese voladizo para permitir el depósito de una cubierta, y una cubierta ritmada por el ritmo de la rasilla, por la disciplina que impone la rasilla. Luego todos los perfiles metálicos están dispuestos a la distancia que impone la disciplina de la cerámica. Nos colocamos ahí, junto a la encina, que ya estaba. Y los muros, y ese muro grueso, se enluce con las tierras del sitio, con las tierras ferruginosas del sitio. Y el yeso interior que veis allí se mancha igual con el yeso, para evitar su pintura, para tener una colada in situ, es decir, para toda la vida. Y hicimos poco más. Desde ese momento casi nos podíamos ir de la obra. Y solo volvíamos ahí como a disfrutar, a ver qué pasaba, porque con la disposición de esas 2 vigas, esas historias y el ritmo cerámico arriba, ya estaba todo. Frente a la sequedad ranurada de la rasilla, un suelo aterciopelado, de baldosa de barro, de esas que ya no existen, mal cocidas, recochas, cocidas en hornos, donde cada una salía de un color en función de su posición respecto al fuego. Hoy en día el material cerámico tiene que ser perfecto. Como te salga un ladrillo recocho, mal cocido, tal, las normativas de calidad, las historias, tal, los procedimientos, no lo permiten. Creo que hay algo también de perverso en todo el sistema actual, donde hemos visto a nivel de ciudad, de normativas urbanísticas, pero también de normativas en la edificación, donde los procedimientos pesan mucho más que el pensamiento. Y a veces todas las normas que nos estamos imponiendo los arquitectos no se sustentan ante la mínima reflexión. A poco que reflexionéis sobre códigos técnicos, historias y tal, os dais cuenta que son absurdos. No se sostienen. En cambio, justificamos la profesión del arquitecto tras eso. Qué absurda realidad. Es una perversa y absurda realidad. Muchos filósofos lo están diciendo. Marcuse lo dice todos los días en El hombre unidimensional. Una fantástica novela por otra parte. Dice, la perversa realidad del hombre de su tiempo, y esto hacía tiempo, es que se cree sus propias mentiras. Se cree sus propias mentiras. Pues este es el refugio, donde la cerámica, como veis, está presente. Y cuando no está presente se siente allí en los muros, con la tactilidad, con el calor que recibe por las tardes y suelta por la noche. Todo se resuelve con un ventanuco y una ventana rasgada. No sé si lo he visto por ahí en algún sitio. Un ventanuco aquí, en esta habitación, una ventana rasgada en la parte de atrás, por ahí se asoma, en la zona de los cubículos, en el contacto de la viga de acero con el muro, dejándose durmiente. Y poco más, una puerta, y te voy a contar que no lo estoy viendo. La privacidad, la luz, los umbrales necesarios para la penumbra, los mamíferos necesitamos la penumbra para vivir. No podemos vivir en jaulas de cristal todos los días. Necesitamos esos ámbitos que están allí detrás de estos muros que se doblan sin llegar arriba. Allí están los camastros, los lugares para el estudio, para alejarme de... Allí al final está impedido el sol.
está mucho más impedida la luz. Y ahí es donde veis cómo ese espacio, ese muro grueso accesorio, pues recogía lo que os decía, el fuego, la cocina, un ventanuco. Bueno, es un pequeño refugio que nos hizo aprender muchas cosas. Pues cuando íbamos ahí, notábamos que allí se estaba bien. Y al fin y al cabo la arquitectura es una historia, es el arte casi de imaginar espacios para la vida, espacios en los que se esté bien. No espacios que se vean bien, que también, desde fuera. No volúmenes bellos, ni historias maravillosas, sino espacios donde uno se encuentra a gusto. Este otro ejercicio, este otro proyecto, es también un patio construido hace, creo que es el que da título, fotografía a la ponencia. Es un patio construido hace también 8 o 10 años, 8 años, sí, 8 años, 9. Fijaos el patio, ya lo he dicho, pero me gusta esta imagen de Figini Pollini, Trienal de Milán. Estaba recordando en los años 30 a muchos arquitectos, señores, se puede volver al patio de una modernidad contemporánea nuestra, se puede. Es una perversión fantástica, un impluvium, convirtiendo el impluvium en un lugar donde crecen plantas y tal. Me parece maravilloso, pero lo bonito de esto es que tras la decoración etrusca hay un espacio que podríamos decir cubista, desplazado en sección, con esos huecos. Estamos hablando casi de un espacio que es una promenada alrededor del patio, unas situaciones complejas. Un dibujo puede ser un manifiesto, y este lo es. Se puede hacer arquitectura contemporánea con las cosas de siempre. Figini Pollini, Cesare Cataneo, muchos italianos pensaban que sí. De hecho, el patio, lo decía antes, fue el anhelo de muchos arquitectos. Este es un dibujo de Le Corbusier, fantástico, que dice, señores, el hombre cuando detiene su carro y lo para, lo primero que hace es clavar unas estacas y definir un recinto propio para con los suyos, un patu, un pastizal acotado. Allí el hombre primitivo estará a salvo de los animales, de las fieras, de las tribus enemigas, y podrá tener dentro junto con él, esto que veis, los objetos, los bienes y las personas más queridas. El patu, el pastizal acotado es el origen de la arquitectura. ¿Qué os voy a decir de Le Corbusier que no sepáis? Si se pasó toda su vida buscando el patio. El patio que encontró en el monasterio Cartujo de Ema, en la celda de los monjes donde quería quedarse a vivir. Pero si el padre, nuestro padre, decía esto, sus hijos, el Team 10, fijaos, los Smithson se prodigaron un poco haciendo patios. Quizá aquella casa del futuro, alrededor de un patio, tal, pero uno de sus proyectos manifiestos más potentes es este patio pavilion, en el origen de su carrera y su trayectoria. Una instalación en la que dicen lo mismo que el maestro, al que contradecían todos los días. Dicen lo mismo. Dicen, el hombre solo necesita 2 cosas para vivir, con este manifiesto. Un recinto privado, una cerca y un espacio dentro de la cerca, o varios espacios. Un refugio. Patio pavilion. Bueno, esto puede ser así o lo contrario. En este ejercicio que vamos a mostrar, el patio es patio y los espacios reconfiguran ese espacio central que no sirve para nada, pero sirve para tanto, que es el patio. Ese lugar mediador que siempre fue. Y con la memoria distraída me acuerdo de las casas de Grecia, esas que decía antes, fijaos. Un cuerpo bajo, un perístilo, un megalón, en el que se infiltra el sol hasta el final. Las casas griegas no eran de piedra. Los templos griegos fueron de madera antes de ser de piedra. Las casas de Priene
eran entramados de madera. Y los templos también. Y con esa memoria distraída y con la escasez otra vez y con las historias y tal, en este pueblecito que hemos visto antes, el mismo pueblo, en Miguel Turba, nos encargan pues casi una cosa de esas imposible. En lugar de comprar, en esta época ya de crisis, de los inicios al borde de la crisis, en lugar de comprarnos un piso, ¿por qué no nos hacemos una casa? Y nosotros le decimos sí, y con patio. Sí, pero el límite económico es lo que nos cuesta el piso. Estábamos hablando de 130.000 euros, todo incluido, con tal. Ahí la escasez nos obliga a muchas cosas, pero también nos hace ver muchas cosas posibles. Estas son las medianerías que nos encontramos en un lado, en otro, y esta es el plano de la estructura de la casa, el plano de situación. Al final, esta casa van a ser 7 espacios diferentes, contemporáneos, distintos, con distintas relaciones entre sí, con márgenes incluso para la apropiación del usuario alrededor del patio. Todos ellos contemplando esa mirada al sol, que todos sabéis, historia y tal. Espacios que pueden ser, en principio, en esos dibujos iniciales, así como estos. Una entrada desde la calle, un perístilo, un vestíbulo aquí en segundo plano, un triclinium aquí, recogiendo el patio. Cada uno con una relación. Aquí al lado, junto a este zaguán de acceso, un espacio ambiguo, abierto al patio, para dejar el coche o convertirlo en un estudio, lo que quieras. Espacios que tienen una relación, una posición diferente, incluso unos caracteres diferentes en su relación con el patio. Fijaos, aquí la alfombra cerámica o la huella cerámica del suelo se queda replegada. Ahí. El volumen superior vuela sobre esto. En el triclinium, la alfombra del suelo se proyecta al patio, se lanza al patio. El umbral queda recluido. En el perístilo, la alfombra queda recluida y en cambio arriba hay algo que vuela. Es una galería. Las alfombras al final querían ser diferentes, cerámicas diferentes, pero ya no las hay. Con lo cual, ya veréis lo que pasa luego. Decidimos hacerlo todo con un ladrillo. Arriba sucede esto. Hemos visto un triclinium, un lugar estanciado al fondo, pero arriba hay como 2 grandes cubículos, 2 grandes habitaciones, muy grandes, muy grandes, muy grandes, que pueden ser hasta fraccionables, tan grandes que no parecen habitaciones. Y una galería muy ancha y muy alargada que tensa las habitaciones. Un lugar también para la apropiación y para la vida. De hecho, las instalaciones de la casa se disponen de forma dual. Hay instalaciones para la cocina en el triclinium abajo, pero también las hay aquí arriba. Hay márgenes para que el usuario haga lo que quiera con esta casa. Esa fue un poco la lectura a la que nos llevó también la escasez, una lectura reflexiva, contemporánea, yo diría perequiana, de especies de espacios alrededor de un patio. No sé si conocéis a Perec, imagino que sí. Me parece, yo creo que en la filosofía hay muchas más claves para la arquitectura que en la propia arquitectura muchas veces. Y ahí nos encontramos en esa escasez con la mano, escasez hasta en los medios de hacer el proyecto. El proyecto, estos son los planos del proyecto, no hay más. Llevamos el pensamiento hasta el final. Hasta el final. Y si no hubiera que dibujar, pues casi mejor. Y cuando hay que dibujar, dibujamos lo justo, lo esencial, lo necesario. Esa es la casa. Ahí se puede ver cómo se proyectan unos elementos, unos planos del suelo, cómo se contraen otros, cómo se contienen. Y al final es un entramado contemporáneo, como los de Pliene, pero hecho ahora con mucha sencillez material. Trabajando con un tablón de pino de 21,7 y unos listones de 7,7 para reconfigurar todo. Ese entramado, doblando los tablones como veis aquí, ahí y ahí, para hacer trabajar estas celosías que se montan sobre estos pilarotes tan endebles aquí y que se lanzan envolviendo el perístilo, para hacer trabajar esto casi como los cordones de una cercha, desplazando uno tablón sobre otro
y abrazando el pilarote, el pilar, el montante estructural, y replegando otro, como podéis ver ahí. Aquí todo se llevó, toda la envolvente de la casa es una envolvente cerámica, una envolvente de carga, que espera el encuentro natural con la madera, y los pavimentos y solados también. Traigo estos 12 planos o 13 de la obra porque todo hubo que llevarlo al límite de la sencillidad, hasta el ubicaje del hormigón, de las instalaciones y tal. Cuando nos llegaban los ladrillos, qué tristeza que ya no haya ladrillos. Le dábamos la vuelta, pues nos gustaba más la cara no vista que la vista. Y construimos con ese caos que se ve ahí en la obra, para pasar unas fotos a la francesa. ¿Qué digo a la francesa? Pues colocando las instalaciones antes que la construcción, porque importan tanto. Y porque además teníamos un condicionante también severo, y es que las medianerías, todas estas medianerías eran nuestras, y hubo que hacer un documento para ratificarlo. Pero nosotros también la ratificamos con la disposición de las instalaciones sobre ellas. Estos muros son nuestros, sobre ellos ya colocamos las instalaciones antes y no hubo ningún problema. Simplemente que nos llevó, ya lo teníamos contemplado el proyecto, de nuevo a la disciplina, a organizar simplemente las hiladas de esos bloques, a marcar las distancias a veces, a dejar salir un enchufe, una bombilla, entre ellos, una luz. Y casi fue tan fácil que casi nos podíamos ir y el oficio, qué triste que el oficio lo estemos perdiendo tanto, ¿no? Pues se sentía a gusto y reconfortado. Llegó el encuentro con esas piezas, con el entramado, con la madera. Esos son nuestros cálculos de proyecto, como veis, elementales. Y así se fue construyendo. Los planos de estructura casi eran los planos de arquitectura. El espacio está reconfigurado por la propia estructura que lo alberga, no hay más. Tan solo la lógica imponía una Vierendel en fachada para no sobrecargar y dejar el zaguán pasante y los portones debajo. Y luego lo veréis por ahí, indagáis si queréis esa historia de por qué la estructura, todo tiene su porqué. Todo tiene su módulo determinado por las tablas de la madera, por las historias cerámicas. Bueno, pero no voy a entretener esas cosas, que creo. Y ahí en esos huequecitos que iban quedando entre el listón trasdosado y listón adelantado, encajábamos las carpinterías, los practicables, las ventanas. A veces con su contraventana, para mitigar la luz a la antigua usanza o a la nueva. Y como no teníamos ya cerámicas en el mercado y costaba tanto encontrar esos tamaños, decidimos hacerlo todo con el ladrillo a través de la direccionalidad. Direccionalidad que se veía doblada en esos lugares intermedios donde pasábamos de un sitio a otro. Y eso fue ser la fachada obviamente ligera para mantener esos dos portones que se abren, esta puerta que tal a la calle, sobre el entramado, con unas chillas de madera dobladas. Y abrimos la puerta y entramos en ese espacio
es una casa. Este es el espacio lateral para el coche, para lo que sea, para un estudio, para el futuro, ¿no? Un lugar mediador, la galería, la escalera al fondo, el triclinium, el lugar estancial fantástico de la casa donde se introduce el sol allí, las dos estancias superiores, la galería superior, como veis, volada, ancha, y un lugar en espera, un lugar con muchos márgenes para que el patio reciba luego un toldo, incluso el agua, una pila de agua, las flores, las macetas, la vida. La permeabilidad siempre, como veis en el zaguán, para infiltrar aire, insuflar aire con aquellos tablones de la calle. La subida, una galería, y esa galería ancha, estancial, donde querían colocar la cocina, el lugar para la costura, el lugar para no sé qué, tal. Y estos laterales, estos cubículos laterales, donde se guarece, se protege el espacio de la luz con las contraventanas que veíamos antes. Bueno, ahí la cerámica está presente, muy presente. A veces, y este es el último proyecto y ya con esto terminamos, no sé si tiene que estar presente, me hago esa pregunta. Parece que siempre tiene que estar presente en estos foros, en las historias y tal. La arquitectura es una cuestión de oportunidad. Hay que encontrar la oportunidad para que esté presente. A veces no es oportuno que esté presente y que estén presentes otras cosas. Y creo que eso hay que decirlo porque muchas veces caemos en el individualismo, ese al que me refería. Imponemos nuestra marca siempre, nuestro sello siempre, ¿no? El arquitecto trabaja en el sitio y el sitio habla. Y hay que escuchar las bajas frecuencias del sitio, los susurros y las historias del lugar. Y hay que estar atento a ellas para responder como el sitio está esperando que respondamos el lugar. Este es el caso de una casita en Pozo Amargo. He hablado muy poco de ella también. De la otra tampoco he hablado mucho, de la que hemos visto ahora. Pero esta también la hicimos hace 10 años. No traigo casi ni planos, traigo algunos croquis de la libreta, pero bueno, es un encuentro con la arquitectura a 250 kilómetros de Ciudad Real, en la ribera del Júcar, por ahí perdidos, que te llaman para hacer una casita, y hay que acudir, Lo pequeño es hermoso, lo decía al principio, lo pequeño es hermoso. Cuando vamos a Pozo Amargo nos encontramos con esos paisajes fantásticos, de viñedos, de ribera, de piedras fuera, de piedras construidas con esas cúpulas que parecen milenarias y podrían serlo, y lo son, desde el trasvase generacional, desde el trasvase cultural. Podrían ser neolíticas, podrían ser etruscas, podrían ser micénicas, pero están hechas por los agricultores de la zona hace 200 años, 150 años, con el excedente de la piedra que sale del campo, al roturar con el arado, construyen esas falsas cúpulas hiladas concéntricas en voladizos sucesivos, rematadas con un taco que le aporta estabilidad, pues casi con la misma técnica que el tesoro de Atreo o de Micenas. Fantástico. Cuando vemos aquello, claro, nos paramos, vamos por ahí, esto, abrigadas con esas cercas que las abrigan, que recogen lugares. Nos encontramos con pueblos así, con cercas de piedra, con patus cercados, a veces en seco, a veces aglomerados. Y llegamos a este pueblecito, como veis, curtido por el tiempo como el que hemos visto antes. Un pueblo fantástico. Pero sí, con normativas municipales, con ordenanzas, con historias absurdas, que no queremos ni ver, porque os digo que no miramos las normativas nunca. Luego el encontronazo es mayor, pero bueno, no pasa nada. Lo sobrellevamos, pero no la miramos. Aquí también había retranqueros, historias, rollo,
según nos dijeron luego, porque la dueña de la casa era aparejadora. Una familia que se había retirado al campo. Fijaos que hoy dice mucha gente, hay que irse a vivir al campo. Incluso muchos de los gurús de nuestro movimiento, vamos a decir, de las cabezas visibles de nuestra posmodernidad, están alentando, yo creo un poco tarde, que también, que hay que mirar al campo, que hay que volver al campo. Igual que alentaron otros hace poco, en manifiestos como el de Luisiana, que había que ser honestos, sensatos, tal. Y con el ejemplo se predica, ¿no? Bueno, pues ahí en ese pueblo no se ve la casa, nos vamos aproximando, pero la casa es esta. Es esto. Es la última casa del pueblo. Junto a una senda, de un camino final de la calle. Hay una senda aquí, pequeñita, que no se ve apenas, y que queríamos proteger con esta casa. No se contemplaba ni la senda ni nada. Pero queríamos hacer la última casa en lugar del primer chalet del campo. La normativa alienta estas cosas, el solar es este. Junto a esta casa, compleja, con un pequeño patio, con una terraza, con un hastial, una casa del pueblo todavía, el solar da dos calles, esta calle principal, una senda por aquí, que ya digo que no se contemplaba el adosamiento, y una calle por aquí. Decidimos acceder por aquí y acceder por aquí, con dos accesos. Uno, vamos a decir, de carruajes, un zaguán aquí, y un acceso por aquí. Y disponer una distancia con la casa al lado, una especie de adarve, que nos iba a permitir conectar esos dos accesos a través de un patio, un adarve de servicio. Un lugar fantástico que mantenía la distancia y preservaba el respeto y la distancia con la casa del vecino. Son situaciones allí, in situ, que vamos como contemplando. Estos son los primeros croquis de la casa. Adosarnos, levantarnos, y casi con el único volumen que nos pedían Juancho, Justi y su hijo Javier, que tenía 5 años entonces, era un lugar ahí arriba, levantar una pececita para mirar a la sierra. Un lugar contemplativo, que tendrá el hombre contemporáneo, que siempre quiere ver, es verdad. Un lugar contemplativo. Lo demás, una cerca, abrigando, como veis aquí, un patio. Y alrededor del patio la casa, recogida por la cerca. Y pensamos en la piedra como material de la casa. Y pensamos en la piedra. La piedra como excedente del campo. No había gente que colocara la piedra, ni nadie ahí que supiera colocarla. Pero cuando planteábamos ya los dibujos del proyecto, íbamos hablando de la piedra. Esta es la historia, esto entra por aquí, por aquí, por aquí. Esto no tiene nada que ver con los planos definitivos, son primeros croquis. Cuando estábamos pensando en la piedra, alguien nos decía, no saben colocarla. Hicimos el proyecto con piedra. La piedra no costaba nada. Había montones de piedra en el campo. Se llaman majanos. Son montones inútiles que los agricultores reúnen para liberar las viñas de piedras, las siembras de piedras. Había que cogerlos simplemente y traerlos. El constructor bajaba el presupuesto constantemente. Decía, que esto no me cuesta nada y tal. Después de un encuentro con ellos, en el que les dijimos, fijaos, ¿quién les dijo que no ha colocado una piedra en su vida? ¿Cómo había que colocar las piedras? Y les dije, pues así, como las que tenéis ahí, a su amor. La piedra es como un ladrillo. Se va depositando una sobre otra, se va calzando, se va retacando, en seco. Se estabiliza sola. Además va a ser el muro muy grueso. El presupuesto bajaba. Tuvimos que decirle a la empresa constructora, a los albañiles de ahí del pueblo, que lo subieran. La propiedad. Fue un hallazgo y además reconfortante que hombres que estaban ahí en el pueblo sin hacer nada, parados en la vista de tal, albañiles de ahí del lugar, sintieran que esto lo habían hecho ellos. A veces la humanidad es más importante también, o tan importante como la tecnología, y no hay que ser
tan talibán y renunciar a estos trabajos manuales que siempre estuvieron presentes en la historia de la arquitectura. Conciliándolos con técnica contemporánea, sí. Fijaos, cuando los muros estaban levantados, las viguetas que tenemos aquí las hicimos. Son viguetas de hormigón que nos hicieron en un sitio, llegaron en 4 días ahí y se montaron con una historia. Y no hubo que generar ningún esfuerzo para hacer esa tapa gruesa envuelta en tierra de hormigón que comprime y encinta un poco la casa, el espacio de la casa. Y desde ahí, respeto a la terraza del vecino, distancia, respeto, sol, viento, mirada a las cosas de siempre, al vecino, al sol, a los vientos dominantes. ¿Se puede hacer arquitectura así? Yo creo que siempre se hizo así. Incluso muchos maestros del movimiento moderno, muchos maestros, esos que digo, lo hicieron así y no lo dijeron nunca. Y un patio que se tiene que proteger de las miradas indiscretas del vecino con unas, a veces, es decir, porque el vecino estaba antes que nosotros y había que respetarlo. Hemos perdido también el respeto, las distancias, con estas cortinas que recogen el sol y se quedan con él. Y en la distancia de 30 o 40 centímetros impiden que llegue al vidrio. Cortinas además que se mueven, que recogen también el agua e impiden que llegue al vidrio. Cortinas que se abren en condiciones de invierno para permitir que el sol entre. Y esta fue la historia. Tampoco es esta la escalera, ahora veréis alguna foto, ni mucho menos. Es mucho más sencillo todo. Entramos por aquí, un espacio, tal, una cocina, una fresquera, un tal. Entramos con el coche por la otra calle, un adarve, un lugar, una entrada tangencial al patio, unas zonas de descanso, retiro y un lugar estancial. Y así lo construimos. Y esos planos fueron llegando al final. La casa no envuelve todo el patio, pero la casa se adosa a la casa del vecino, la recoge, podríamos decir que con esa pieza la contiene, y quiere formar parte de esa estructura del pueblo. Quiere ser casi el último eslabón, el último reducto construido, porque no hay que construir más en ese pueblo, porque hay 200 casas sin habitar y hay que encontrar oportunidades también en ellas. Y el carrujo calizo se monta sobre la cubierta, envolviéndola, arropándola. Es el carrujo de los campos, de los viñedos. Y no sé si es de ese tiempo o de otro tiempo, de ayer o de hoy, pero casi nos dio igual. Y desde ahí Juancho leía y tal, y ahora su hijo, Javier, que ya tiene 15 años y con el que mantenemos una amistad con la familia fantástica, toca el clarinete en ese espacio. Los espacios se van y está encantado de la vida, de vivir en el campo, de tocar una sensibilidad diferente, de mirar las cosas de otra manera. Ese era Javier cuando acabamos la casa. Y todavía nos llaman. Digo, ¿para qué me llamas, Justi? No, porque quiero colocar unas piedras y convertir este adarve ahora en un jardín de aromáticas, porque cruzo cuando dejo el coche, paso a la cocina, cojo algo de tomillo, de romero y lo echo tal. Y nos llama para colocar las piedras estas. Y decimos, pero bueno, esto es un croquis de ese adarve tangencial, de reserva la distancia.
y donde la cocina se asoma ya al final con esas historias. No sé qué ha pasado aquí, pero da igual. Con esa imagen yo creo que vamos a terminar. Y no sé, la casa espera sobre todo la vida de los usuarios. Y lo que más importante yo creo es que la arquitectura no se puede contar con fotografías. No se puede contar nunca con fotografías, en una conferencia, en una historia. Es una experiencia que cuando, no sé, al menos así como la siento yo, cuando voy a ver obras de la historia, el otro día estuve en Pompeya, el otro día estuve en Coín, es una experiencia, el otro día estuve en una iglesia en Nápoles, maravillosa, que te da la vuelta a la cabeza. Son experiencias que si no estás ahí, no las puedes experimentar. La arquitectura es una cuestión de experiencias, de sensaciones. No es un arte meramente visual, sino sensitivo. Y bueno, creo que hay que estar ahí dentro. Nada más. Sí, si me permitís, soy un proyecto de foro cerámico y también hago una encuesta en relación a la conferencia y a la presentación del material anterior. Pues va a llevar muy poco tiempo. No sé, me da igual. Bueno, si queréis algún comentario, alguna historia, alguna pregunta o algún... Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Hay que leer la... Sí, sí, sí. Es verdad. De otra manera totalmente distinta. Quiero decir que es verdad lo que dice, la reflexión de Pepe me parece fantástica. Es
la arquitectura es una cuestión de oportunidad y hay que responder, yo entiendo que hay que responder de manera muy diferente en función del contexto, situación y incluso latitud. En ese mundo actual donde a veces hay que levantar la voz, pues hay que levantarla. Hay que levantarla, pero también se puede levantar de muchas maneras. Se puede levantar, bueno, respondiendo como enérgicamente frente a lo que hay, pero también se puede levantar en silencio. La voz también se puede levantar en silencio. A veces los silencios dicen mucho más que las palabras altas, ¿no? Es decir, transmiten mucho más, transmiten reflexiones distintas. Desde luego, hay que hacerlo con distancia y con sosiego. Hay que hacerlo parando un poquito el tiempo para saber qué hay que decir. Y el problema de la arquitectura de hoy es que no tenemos tiempo para dar respuestas oportunas. Vamos tan acelerados, vamos tan deprisa, nos exigen unos plazos, unas historias, unas situaciones. Diría, hasta tan democrática, tan absurdamente democrática, en los concursos que ya quieren ser hasta democráticos, en las historias, que se están quedando sin reflexión. La reflexión, en cualquier caso, tiene que ser sensible, con una palabra muy elevada, con una palabra muy baja, pero sensible a las frecuencias. A mí me parecen bien las actuaciones, hay actuaciones potentísimas, que me parece que son ejercicios de arquitectura fantásticos también en esas situaciones, ¿no? Nosotros, la verdad es que hemos estado pues muy distantes de esas situaciones porque no hemos tenido esos compromisos muchas veces, ¿no? Pero, bueno, también hemos hecho algunos ejercicios un poco, vamos a decir, como de reírnos también de nuestro tiempo y con cierta reflexión oculta tras algunos proyectos. No reírnos, pero reírnos con inteligencia y construyendo igual que esto, con esa naturalidad, esa severidad. Me estoy remitiendo ahora en esta reflexión a la Casa Clip, por ejemplo, en Arturo Soria, donde todo está, donde cada uno levanta la voz de una manera, de otra, no sé qué, donde están todos los cineastas viviendo, donde está todo el mundo de tal, y cada uno hace una historia, en la parte alta, y donde lo más preciado de aquel lugar es la parcela, 300 metros de parcela, y decidimos construir con un replanteo vertical, plantando un muro en la parcela y dejando la casa anclada al muro. La casa luego es una cinta de Moebius, o sea, así, porque así lo quería el cliente, un hombre de nuestro tiempo, creativo de publicidad, que quería vivir aquí, allí, en todos los espacios al mismo tiempo. Estar en el estar y estar en el dormitorio y estar en todos los sitios, que el espacio fuera fluido, continuo, esa historia que hace, Pero el ejercicio ahí tiene también un punto de anclaje y decir, señores, ¿qué es lo más bonito, lo más preciado? El jardín. La parcela de Arturo Soria. Plantamos el muro y pinchamos la máquina del muro. Y son retóricas, son historias, nos reímos un poco, no sé, creo que hay que tener, me parece que la respuesta tiene que ser oportuna en cualquier caso. Oportuna y... Y el despertar cierta conciencia sobre la necesidad de lo lento y de la pausa y de la reflexión frente a